segundito para que quede la grabación activa. Vamos a iniciar con nuestra clase número 2 de la competencia de razonamiento cuantitativo. Perdón, esta es la clase número 3. Recordemos que esta semana solo vamos a tener este encuentro el día martes. Así que pues voy a tratar de hacer la presentación lo más sustanciosa posible. Marlin, me confirma si estás escuchándome bien, así sea a través del chat, para poder continuar. Voy a compartirles la pantalla para retomar el ejercicio que estábamos visualizando la clase anterior. Sí, señor, buenos días. Ok, muchas gracias, Marlin. Entonces ahora mismo les estoy compartiendo la pantalla del ejercicio que veníamos trabajando en la clase anterior. ¿Sí lo están visualizando? ¿Sí? Sí, señor, sí. Ok, entonces en la clase anterior estábamos hablando sobre la tabla de distribución de frecuencia y de qué manera podríamos organizar nuestra información dependiendo de la característica o de la variable que estemos trabajando, ¿verdad? Entonces en este caso, déjenme subo esto acá para que no nos estorbe. Entonces en este caso vamos a trabajar con la variable edad, que es una de las características que podemos analizar en cualquier tipo de información. Entonces, hicimos el ejemplo de que estábamos analizando la variable edad, que esta variable edad es una variable de tipo cuantitativo. ¿Por qué cuantitativo? Porque es una variable que se expresa de manera numérica. Es decir, si yo le pregunto a 15 personas, que es en este caso nuestro número de personas a encuestar o a preguntar cuántos años tienen, la forma de expresar la respuesta a esta pregunta es de manera numérica, ¿verdad? Entonces, decíamos en la clase anterior que las variables para el procesamiento de la información las íbamos a representar por el signo X sub i. Entonces, siempre que veamos X y, estamos hablando de la variable o la característica que estamos analizando. Que la n nos va a representar a la muestra o el número de personas o elementos que estamos analizando para poder procesar esa información. En este caso, nuestra muestra, que la está representando por la letra n, corresponde a 15 personas a las cuales les preguntamos las edades. Aquí abajito registramos las edades de esas 15 personas. Esta la respuesta me la dio una persona, esta otra respuesta me la dio otra persona, y así sucesivamente. Entonces, entendemos ahora que hay 15 respuestas y de qué manera podemos organizar esta información que nos dan. La manera como la podemos organizar es a través de esta tabla de frecuencia simple que les estoy mostrando aquí en este momento. Déjenme y engrueso un poquito esto. Está muy grueso. Vamos a ponerlo aquí así. Listo. Y vamos a buscar un colorcito como moradito. Bueno, entonces decíamos que la variable XY viene siendo la característica que se está analizando, que en este caso es cuantitativa porque estamos analizando la variable edad. Asimismo, estábamos hablando de que la forma como organizamos esa información para poder presentarla en un informe y proceder a la toma de decisiones en una organización es a través de esta tabla de frecuencia simple. Y que la tabla de frecuencia simple estaba compuesta por 5 elementos. El primer elemento, como ustedes lo observan, es la variable. Y hay otros 4 elementos que son las frecuencias de repetición de esas variables o de esos datos que se están analizando. Entonces, aquí decíamos, por ejemplo, que cuando vayamos a organizar la información, lo primero que tenemos que hacer es organizar los datos o las respuestas obtenidas a esas preguntas o a esos interrogantes al momento de recolectar la información, es ordenarlos de menor a mayor sin repetición. Entonces aquí vemos los datos, que son las respuestas que nos dieron estas 15 personas, ordenadas de menor a mayor sin repetición, ¿verdad? Luego, cuando vayamos a sacar la frecuencia absoluta, y esta frecuencia absoluta nos está indicando a nosotros, en este caso, nos indica el número de veces que se repite esa variable o el número de veces que se repite el dato en la muestra, el número de veces que se repite esa respuesta o el número de veces que una persona o varias personas me dieron esa respuesta. En este caso, solamente una persona me dio como respuesta que tenía 17 años, que aquí lo observamos. Una persona me dio como respuesta que tenía 18 años, una persona me dio como respuesta que tenía 20 años, 4 personas me dieron como respuesta que tenían 21 años. Entonces aquí ustedes observan, hay 4 personas que nos respondieron que tenían 21 años. Aquí se los estoy encerrando. ¿Listo? Aquí también ustedes pueden observar, en este caso, y saco esto. Es como más fácil. Ustedes pueden observar que hay diferentes números, ¿verdad? Diferentes frecuencias de repetición. Hay 2 personas que nos respondieron que tenían 30 años, hay una persona que nos respondió que tenía 32, es decir, solo una respuesta de 32. Hay 2 personas que nos respondieron que tenían 35 años. Si nosotros realizamos la sumatoria de toda esta columna de frecuencia absoluta, que la vamos a representar con el signo FI, nos va a dar como sumatoria 15. Este 15 es igual a la muestra. Siempre la frecuencia absoluta o la sumatoria de la frecuencia absoluta, que es FI, debe ser igual a la muestra.
siempre la sumatoria de la frecuencia absoluta debe ser igual a la muestra, que es lo que nos está indicando este resultado de 15. Cuando yo les hablo de sumatoria, en este caso estadísticamente lo voy a representar con este símbolo, que es como una E, la sigma, que significa sumatoria. Sumatoria. Ahí me disculpan la letra con el mouse. He intentado de varias maneras, pero así como me sale como mejor. Entonces, siempre la sumatoria de la frecuencia absoluta nos tiene que dar 15, ¿ok? Ahora pasamos a la frecuencia absoluta acumulada, que la vamos a representar con el signo FI. Siempre que nosotros veamos el signo FI, nos está representando la frecuencia absoluta acumulada. Esta frecuencia absoluta acumulada, ¿cómo la sacamos? Sumando la primera frecuencia con lo que lo antecede, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, la primera frecuencia es 1. Entonces, ¿qué antecede a este 1? No antecede nada, ¿verdad? Antes del 1 no hay nada. Entonces viene siendo 1 más 0 me da 1. Si yo voy a hacer la segunda frecuencia absoluta acumulada, lo que tengo que hacer es sumar la primera más la segunda. Aquí es 4, ¿no? Que no se ve bien. 4, 18. 1, 2, 3, 4. 4, 18. Entonces, 4 más 1 me da 5. 1 más 4 más 1 me da 6. 4 más 1 más 4 más 1 me da 10. 2 más 4 más 1 más 4 más 1 me da 12. 1 más 2 más 4 más 1 más 4 más 1 me da 13. Y 2 más 1 más 4 más 2 más 4 más 1 más 4 y más 1 me da 15. Es decir, que voy sumando de manera acumulada. O lo puedo hacer de esta manera. 1 más 0 me da 1. 1 más 4 me da 5. 1 más 5 me da 6. 1 más 6, 4 más 6 me da 10. 2 más 10 me da 12. 1 más 12 me da 13. Y 2 más 13 me da 15. Siempre la última frecuencia absoluta acumulada debe ser igual a la muestra. Y debe ser igual a la muestra. Las dos deben ser igual a la muestra. Ojo, la última frecuencia absoluta acumulada nos debe dar siempre igual a la muestra. Entonces les pregunto a los chicos asistentes el día de hoy, Marley y María, ¿cómo estás? María, ¿cómo te va? No te había saludado. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Sí están visualizando la pantalla? Sí, señor, muy buenos días. No he entendido muy bien porque hace mucho, no había luz y me conecté no hace mucho cuando yo te estaba Bueno, de explicando. todas maneras, recuerda que esta grabación va a estar disponible en un momento desde el inicio. Entonces, si los que no ingresaron el día de hoy, y si tú, por ejemplo, que ingresaste ya había iniciado, pues entonces la puedes escuchar desde el principio, ya sea por el canal de YouTube o por el enlace que yo les mando, para que se coloquen al día. Sí, señora. ¿Listo? Entonces, Señor, disculpe. dime. Lo que pasa es que, o sea, no le entiendo, no se escucha bien, no sé si seré la única que no escucho bien. ¿El Escucho audio como se acento escucha bien? cortado. No, señor, no se escucha bien. Ok, entonces vamos a retomar y voy a intentar ajustar el audio. ¿Me confirman ahora si me escuchan mejor? Todavía no sé, es que se le escucha así como entrecortado, como así, se escucha raro. Bueno, déjenme, me coloco en manos libres. Señor Rosalba, buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Rosalba está tomando agua. Estaba por otro lado. Bueno, ¿ahora sí me escuchan mejor? ¿Mejoró? Señor, Sí, se le señor, se escucha mejor. Marlene, buenos días. Buenos días. Bueno, entonces vamos a continuar. Hola Lili, ¿cómo estás? Vamos a continuar hasta donde dejamos la clase anterior, que era el cálculo de la frecuencia absoluta acumulada. Ya hicimos como el resumen de lo que vimos la clase anterior. Ahora vamos a proceder con esta nueva partecita, que es el cálculo de la frecuencia relativa y el cálculo de la frecuencia relativa acumulada. Entonces, es importante que tengamos presente que la frecuencia relativa es la participación de la frecuencia absoluta en la muestra, es decir, el porcentaje de participación de cada frecuencia absoluta en la muestra, ¿verdad? La frecuencia relativa, en este caso, tiene una fórmula específica, y aquí se las estoy escribiendo. Frecuencia relativa, que recuerden que la vamos a representar con la letra FR, viene siendo igual a la frecuencia absoluta, que es la FI, dividido entre la muestra y multiplicado por 100. ¿Por qué se multiplica por 100? Porque la frecuencia relativa, como su palabra lo dice, es relativa y siempre nos tiene que dar en signo porcentaje. Entonces, la frecuencia relativa siempre la debemos expresar en forma de porcentaje, en este caso. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer el cálculo de la frecuencia relativa, debemos realizar esta fórmula, que es la fórmula de la frecuencia relativa. Vamos a proceder a hacer el cálculo. Voy a hacer la primera frecuencia relativa y ustedes me colaboran allá en sus casas con la calculadora, por favor. ¿Listo? Entonces, y me van escribiendo los resultados en el chat. Voy a sacar el chat aquí para verles los resultados. Entonces, por ejemplo, la primera frecuencia absoluta, ¿qué número es? Es 1, ¿verdad? Entonces, yo voy a sacar la primera frecuencia relativa. Viene siendo frecuencia relativa, viene siendo igual a 1 entre la muestra. ¿La muestra qué es? 15. Entonces, 1 entre 15 por 100. ¿Cuánto me da 1 entre 15 por 100?
háganme esas operaciones con sus calculadoras y me escriben la respuesta en el chat, por favor. 1 entre 15%. ¿Cuánto les dio? 1 entre 15%, 6,6. Entonces, la primera frecuencia relativa es 6,6%. Recuerden colocarle el signo porcentaje. Esta respuesta que nos dio aquí, la voy a escribir aquí arribita. 6,6 y el signo porcentaje. Ahora voy a sacar la segunda frecuencia relativa, que viene siendo igual a 4 entre 15, porque aquí la frecuencia absoluta es 4, entre 15. 4 entre 15%, ¿cuánto me da? Hagan la operación con sus calculadoras allá en su casa. 4 entre 15%. ¿Cuánto da 4 entre 15%? Señor, 26.6. Muy bien, 26,6. Entonces, esa viene siendo nuestra segunda frecuencia relativa. 26,6%. Y escribo el resultado aquí. 26,6%. Aquí lo voy a deshacer. Listo. Entonces, aquí viene siendo 26,6%. Listo. Ahora, Señor, siempre, una pregunta, ¿siempre se va a dividir en el 15? en este caso se divide entre 15 porque 15 es el valor de la muestra. Si fueran las personas encuestadas fueran 20, entonces sería entre 20. Si fueran 30 personas encuestadas, sería entre 30. Entonces, siempre se va a dividir entre el valor de la muestra, lo que la muestra te haya dado, ¿ya? Bueno, 6. Ok. Entonces, ¿cuánto nos da 1 entre 15%? Ya sabemos que nos da 6,6, ¿verdad? Escribimos 6,6%. Otra vez, 4 entre 15%, ya sabemos que nos da 26,6%. Y así vamos escribiendo todas las respuestas. 2 entre 15, ¿cuánto nos da 2 entre 15%? 2 entre 15%, ahí me equivoqué. 13.3%. 2 entre 15% es igual a ¿cuánto? 13,3%. Muy bien, 13,3. Entonces escribimos aquí la respuesta. 13,3 y el signo porcentaje. Ahora, 1 entre 15, ya sabemos que nos da 6,6%. Y 2 entre 15, ya sabemos que nos da 13,3%. Ahora, debemos realizar la sumatoria de toda esta columna de frecuencia relativa que acabamos de calcular. ¿Cuánto nos da esta suma? Hagan ustedes la operación en sus casas. Sumen 6,6 más 26,6 más 6,6 más 26,6 más 13,3 más 6,6 más 13,3. ¿Cuánto les da esa sumatoria? Señor, dítemelo otra vez. 6,6 más 26,6 más 6,6 más 26,6 más 13,3 más 6,6 más 13,3. ¿Cuánto les da? 99,6. Correcto. Siempre la sumatoria de la frecuencia relativa nos debe dar aproximadamente el 100%, o porque no tengamos todos los decimales, nos dan 99,6, 95,6, 97,6, pero siempre debe aproximarse al 100%. Ojo, siempre esta sumatoria nos debe dar el 100% o aproximarse al 100%. En este caso nos dio 96,6%, lo que quiere decir que nos da el 100% aproximadamente. Como no incluimos en la respuesta todos los decimales, por esa razón no nos da el 100%. Pero si hubiéramos incluido todos los decimales, pues nos va a dar el 100%. No puede dar más de 100. Siempre lo máximo que debe dar es 100%. Si le da 101, 105, 102, no, está malo. Siempre debe dar el 100% o aproximarse al 100%. ¿Ok? ¿Fácil o difícil? ¿Cómo lo ven ustedes? Fácil. Bueno, ahora vamos con la frecuencia relativa acumulada. Con la frecuencia relativa acumulada, ¿qué vamos a hacer? Siempre la primera frecuencia relativa acumulada viene siendo la primera frecuencia relativa. ¿Cuál es la primera frecuencia relativa en este caso? 6,6%. Correcto. Entonces, la primera frecuencia es 6,6%. Siempre es así. La primera frecuencia relativa acumulada es la primera frecuencia relativa. Como aquí la primera frecuencia relativa es 6,6, aquí la primera frecuencia relativa acumulada también va a ser 6,6. Ahora, para sacar la segunda, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar 6,6 más 26,6. ¿Cuánto da 6,6 más 26,6? Vayan escribiéndome los resultados en el chat. Y Linney que me estaba ayudando con los resultados en el chat. Señor, 33,2. 33,2%, porque acuérdense que las relativas se expresan en porcentaje. Ahora, 33,2% más 6,6, ¿cuánto da? 39,8, ¿verdad?
Señor, a mí me dio Señor, sí, 38,8%. 38,8%. ¿Cuánto? 38,8. 33,2% 38,6,8%. más 6,6 da 39,8. Vayan escribiéndome las respuestas en el chat, mejor en el chat, escriben las respuestas para que sean menos traumáticos en el audio. ¿Listo? Bien, entonces, 33,2%, vamos a rectificar la suma, 6,6 más 26,6 da 33,2%. 32,2% más 6,6 nos da 39,8. Ahora, 39,8 más 26,6, ¿cuánto nos da? Más 26,6. Eso nos da 66,4. ¿Así les dio? ¿Sí les dio así? Sí, señor, sí. Bien. Ahora, 66,4 más 13,3, ¿cuánto nos da? 79,7. Entonces aquí vamos escribiendo la respuesta. 79,7%. 79,7% más 6,6. Acuérdense que vamos así de esta manera. Ahí se los voy a rayar. Ya saben que aquí no hay nada, por eso da 6,6. Entonces, 6,6 más 79, nos da 83, 86,3. 83. Vamos a poner bien el numerito ahí. 83. Ah, no, es 86. 86,3%. Ahora, 83,3% más 13,3. Eso me da 99,6. Si observan que da igual que la sumatoria, ¿cierto? Siempre nos debe dar igual que la sumatoria de la columna de la frecuencia relativa. Ven que da igual. Y ahí ya ustedes saben que la tabla quedó correctamente realizada. Ahí van ustedes comprobando con las últimas sumatorias si les está dando bien la tabla o no les está dando bien la tabla de frecuencia. ¿Hay preguntas, hay dudas, hay inquietudes en esta parte? Ahora vamos con la parte de la interpretación. ¿Cómo podemos interpretar esta tabla de frecuencia? Nosotros podemos interpretar esta tabla de frecuencia de la siguiente manera. Podemos decir que 4 de las personas encuestadas tienen 21 años. 4 de las personas encuestadas tienen 21 años. O, si lo digo de forma porcentual, digo que 26,6% de las personas encuestadas tienen 21 años. Por ejemplo, Marlene, ¿tienes audio o tienes chat? ¿Cómo interpretarías tú el caso de esta persona de este número 35? Del 35, ¿cómo lo dirías tú? Que 2 personas tienen ¿cuántos años? 35. 2 personas tienen 35 años. Y si lo quieres pensar en porcentaje, ¿cómo lo diría? 13.3 de cada 2 personas tienen 35 años. Correcto. Esa es la forma de interpretar la tabla. ¿Listo? Entonces, miren que aquí trabajamos con una variable de tipo cuantitativa o numérica, que en este caso es la edad. Ahora les voy a proyectar, voy a dejar de compartirles aquí. Un segundito. Y les voy a proyectar la guía de aprendizaje que ustedes tienen disponible en la plataforma. En su correo y en la plataforma no, en su correo y en el WhatsApp, porque aún no están reflejadas las fichas de ustedes en territorio. Entonces, por favor, confírmenme si están viendo la guía de aprendizaje, chicas, si la están visualizando en este momento. No, señora, ahora ¿Ahora sí? sí. Sí, sí. Bueno, en esta guía de aprendizaje, recuerden que la semana anterior realizamos la evidencia 1 y la evidencia 2. Que la evidencia 1 era, en este caso, resolver un ejercicio matemático sobre el número de galones que consumía un instructor SENA. Estas dos evidencias, más que todo, eran de aplicación práctica de sondeo de sus conocimientos. No era algo que tenían que hacerlo estrictamente como lo decía en las respuestas o en la guía. No tenían ustedes que sacarlo de sus propios conocimientos. Por ejemplo, cuando les preguntaban qué es lo que se informa en el área de asistencia administrativa, ahí ustedes tienen que responder, no, en el área de asistencia administrativa se informa, por ejemplo, el número de clientes que llega a una oficina, cuántos empleados tiene una empresa, diferentes informaciones que ustedes como asistentes administrativos manejan. Entonces, si ven, es un poquito aplicado a la formación de ustedes. Una pregunta que me estaban haciendo ustedes era esto de las normas JAPA. Las normas JAPA, recuerden que son las normas que se utilizan para la presentación de documentos escritos. En este caso, no es requisito aplicarlas por el motivo de que ustedes están haciendo sus evidencias de manera escrita en sus cuadernos, la mayoría, no todos lo están haciendo en Word. Entonces, como lo están haciendo en su cuaderno, pues no les estoy exigiendo que apliquen estas normas JAPA a las evidencias porque no da la mecánica que estamos manejando.
Estas evidencias, aquellos aprendices que hasta la fecha de hoy, 9 de junio, no hayan logrado enviármelas, por favor, envíenmelas al correo electrónico que aquí se los estoy colocando en la guía de aprendizaje, o también me la pueden enviar a través de fotos que se vea legible y clara al WhatsApp. ¿Listo? También tenemos ahora otra evidencia que se va a activar el día de hoy. Y se las voy a proyectar. Voy a cerrar acá. La tercera evidencia. Esta tercera evidencia es muy facilita. ¿Qué tienen que hacer ustedes en esta tercera evidencia? Se las explico. Me borro los mamarrachos. Entonces, aquí dice, señala el tipo de variable de los siguientes enunciados. ¿Qué tienen que hacer ustedes aquí? Por ejemplo, enfrente o en su cuaderno, me van a decir, el estado civil de una persona es una variable cuantitativa o es una variable cualitativa. La actitud del cliente es una variable, entonces usted escribe, ¿es cuantitativa o es cualitativa según lo que usted crea? La actitud del cliente es una variable cuantitativa o es una variable cualitativa. Y usted escribe enfrente si es una variable cuantitativa o si es una variable cualitativa. La satisfacción del cliente es una variable cuantitativa. Usted escribe enfrente las respuestas. ¿Qué tipo de variable es cada una de las opciones que están ahí? Esa es la tercera evidencia que debemos realizar para nuestra formación. ¿Preguntas en esta primera parte de esta tercera evidencia? No, señor, más o menos entendí. Ok, entonces en cada enunciado usted va a colocar qué tipo de evidencia es. Por ejemplo, el monto de la compra de un cliente, ¿es una variable cuantitativa o es una variable cualitativa? Te dicen, la respuesta pregunta es, ¿lo expreso de manera cuantitativa o lo expreso de manera cualitativa? Y así usted va dando la respuesta. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar con la segunda parte de esta tercera evidencia. Aquí, ahí dice, relacionar en la tabla los conceptos y definiciones que le correspondan entre sí. Es decir, aquí tenemos el título, que dice que es variable discreta, variable nominal, variable cuantitativa, y enfrente la definición. Entonces usted, una vez haya hecho lectura de la guía de aprendizaje, abajo están conceptos que pueden servir de apoyo, y del material que yo les envié, usted va a decir, la variable discreta, la respuesta de esa pregunta a ese concepto es la G, la F, la E, usted escoge la variable que le corresponde. O le puede hacer también una flechita. Entonces usted va uniendo, uno va con A, o uno va con B, o uno va con C, y así sucesivamente. O 7 va con E, 7 va con D, o 7 va con C, depende de lo que le corresponda. ¿Ya? Esa es la segunda parte de esa evidencia. ¿Preguntas aquí? Señor, disculpe. Con respecto al punto 1, enfrente de cada, por decirlo así, enunciado, estado civil, vamos a colocar enfrente si es una variable cuantitativa, si es discreta, si es nominal. Sí, exactamente. Enfrente usted coloca qué tipo de variable es. Y similar se va a hacer debajo donde vamos a... ¿Se escucha, señor? ¿Cómo? No se escucha. En la parte 1 de la evidencia, aquí, ya déjame y subo, acá usted va a colocar enfrente qué tipo de variable es, si es una variable discreta, si es una variable cuantitativa, qué tipo de variable es. Ya. Bueno, ahora, acá en la segunda parte de la evidencia, donde dice relacionar los conceptos, ¿qué tiene usted que hacer? Tiene que unir, ya sea con flechitas o escribiendo, uno corresponde a la letra que le corresponde a ese concepto. ¿Ya? Usted va uniendo. Uno corresponde a B o uno corresponde a C, dependiendo de lo que sea. ¿A qué corresponde cada cosa? ¿A qué corresponde cada concepto? Usted lo va haciendo de tal manera que le vaya realizando esa relación correcta. ¿Listo? Esa es la segunda parte de la evidencia. Ahora, vamos a realizar aquí nuestro taller, la evidencia número 4. En esta evidencia número 4, que también se va a activar el día de hoy, usted va a responder la pregunta A, la pregunta B, la pregunta C y la pregunta D, después que haya realizado, ojo, después que haya realizado las tablas de frecuencia. Entonces, así como nosotros aprendimos a hacer la tabla de frecuencia hace un momento, ¿recuerdan? Así van a hacerla aquí. Pero aquí miren que ya yo les estoy dando la XI, que es la variable, y les estoy dando la FI, que es la frecuencia absoluta. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Van a continuar la tabla con lo que les falta. ¿Qué le falta a esa tabla? En este caso, a la tabla le falta la frecuencia absoluta acumulada, que es la FIA, y usted la realiza aquí. Termina con la frecuencia relativa, y usted la realiza aquí, y hace la frecuencia relativa acumulada, y usted la realiza aquí. Cuando ya termine la tabla completa, entonces es que le da respuestas a estas preguntas que están aquí arriba. ¿Listo? Entonces, miren que ya yo aquí les hice el inicio del ejemplo, ya les coloqué la XY, que es la variable, que en este caso la variable es lugares, y es una variable de tipo cualitativo porque miren que no la expreso de manera numérica, sino en palabras, playa, río, campo, cordillera. Entonces, una variable de tipo cualitativo. Y la variable es lugares. Ustedes van a terminar la tabla, entonces ustedes tienen que terminar de diligenciar la tabla. Esta es la evidencia 4, el primer punto. ¿Listo? ¿Hay preguntas con esta evidencia? ¿Cómo la van a resolver? Ya saben cómo la van a resolver. Ahora vamos con la otra evidencia. La otra parte de la evidencia. Así como hicimos con la que acabamos de hacer, vamos a borrar estos mamarrachos. Miren que aquí ya les estoy dando la variable X sub I, que son los salarios, y les estoy dando la frecuencia absoluta, que son los empleados. Ustedes tienen que terminar la tabla, completarla con lo que le falta a esa tabla. Entonces, ¿qué le falta
X, Y, que son los salarios, y les estoy dando la frecuencia absoluta, que son los empleados. ¿Qué le faltaría? La frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Entonces, ustedes terminan de construir la tabla y sacan 4 conclusiones, así como lo hicimos con el ejemplo de las edades, y listo. Ahora, en esta tercera parte de la evidencia, ya es construirla desde el inicio, como lo hicimos con la evidencia de las edades. Entonces tienen que guiarse con el ejemplo de las edades que acabamos de hacer ahorita para poder construir esta tercera parte de la evidencia. ¿Listo? ¿Para cuándo tenemos plazo de realizar esta parte de la evidencia? Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Tenemos plazo para realizar esta tercera parte de la evidencia. ¿Ok? Hasta el punto 3, Hasta el punto 3. Hasta el punto 3. Tenemos plazo de realizarla hasta el próximo martes. ¿Listo? Entonces son 2 evidencias que se activan hoy, la evidencia 3 y la evidencia 4 de la guía de aprendizaje. Y el plazo para realizarla es hasta el próximo martes. Ojo, aquí con la evidencia número 3, solamente van a realizar, aquí les voy a anotar, solamente van a realizar hasta esta parte. Voy a rayar. Esto es lo único que van a realizar. Porque de ahí hacia abajo todavía no lo hemos dado. Esto lo vamos a dar, lo que viene ahora de aquí abajo lo vamos a dar el próximo martes. Entonces, la evidencia 4, el punto número 3, solo van a realizar desde donde dice determine la población de estudio estadístico hasta donde dice construya la tabla de frecuencia para datos no agrupados. O la tabla de frecuencia simple que aprendimos a hacer el día de hoy. ¿Ok? Bueno. Entonces, si tienen alguna duda con el desarrollo de cualquiera de estos puntos, cualquiera de estos trabajitos que les voy a dejar el día de hoy, me mandan el capture o la foto de cómo lo están haciendo en el cuaderno y yo con mucho gusto les voy aclarando las dudas, ya sea por el WhatsApp o por el correo. ¿Hay alguna pregunta y alguna duda, Rosana? Marlin? ¿Hay alguna duda y alguna inquietud? La señora me dijo que cuando nosotros le enviamos Repíteme lo que dijiste que no te entendí. no, sí, porque a veces siempre. Casi no se puede escuchar porque el internet está inestable, la señal está mala. Sí, está mala y aquí en Santa Marta también está mala porque casi no los escucho. ¿Hay alguna otra pregunta y alguna inquietud con la explicación de las evidencias a realizar? Rosana, no te escucho. Háblame fuerte, háblame duro. O escríbeme en el chat. Escríbeme en el chat, Rosana, para poderte dar respuesta a las inquietudes. Escríbame las inquietudes en el chat, porque el audio está molestando. Y Lisney, ¿tienes alguna duda, alguna inquietud? Marlin. No, señor, yo no tengo. Yo sí de pronto alguna inquietud, yo le escribo al WhatsApp. Perfecto, quedo atenta entonces. Bueno, Rosana dice que casi... Rosana, para que mejores la conexión, desactiva la cámara, por favor. Desactiva la cámara y eso te da más velocidad de conexión. Traten de no conectarse, por eso yo no me conecto con cámara, porque la cámara lo que hace es poner más lenta la conectividad. Solamente cuando ya es cuestión de participación. Pero en lo posible, no utilicemos la cámara porque primero les come más megas a ustedes, los que tienen planes de datos, y segundo, les hace más lenta la conexión. Ok, Rosana. Eso como consejo, para que lo tengan presente. Bueno, entonces, ahora esperemos que se genere la grabación del día de hoy para poderles enviar este video. Ustedes lo pueden volver a ver, volver a escuchar, ya sea por el canal de YouTube o ya sea por la grabación como tal, que yo se las envío a través del link del Drive, que la pueden escuchar y ver todos. Quedo atenta a cualquier duda, cualquier inquietud. Recuerden, los que no han enviado la evidencia 1 y la evidencia 2, por favor, aún están a tiempo de enviármela. Quedo pendiente. Les deseo entonces una feliz resto de día, una feliz mañana. Muchas gracias por hacer el esfuerzo y conectarse el día de hoy. Cuídense mucho. Bendiciones. Amén, señor, igualmente. Chao, señor, que pasen un feliz día. Gracias. Chao, que les vaya bien. Cuídense mucho.